La noche, gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto. Muy buenas tardes y noches. Un saludo a todos los oyentes de Radio Forero. Muchísimas gracias, ministro. Ahora, ¿cuáles fueron los temas ya a detalle que se trataron el día de ayer entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa? Bueno, como fruto de este proceso que yo le denomino propio de cordialidad cívica, de una transición, no solamente de foto protocolaria, que igual es medio reciente, ¿no? El Ecuador no tiene muchos antecedentes de esto. Antes del WhatsApp y de las redes sociales, yo los invito a ver cómo es que se trataban los presidentes electos y en funciones en los 80 y los 90, para que se pongan a llorar, ¿ya? Entonces ayer hubo una reunión entre los dos mandatarios, se habló de forma macro en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de gestión de gobierno, lo que es prácticamente la Presidencia de la República y sus secretarías. Se conversó de un tema que no depende ni del presidente electo ni de nosotros, más allá de algunos analistas que viven en un multiverso propio, de cuál es la fecha de posesión del presidente de la República. Insisto, no depende ni de él ni de nosotros, depende del Consejo Nacional Electoral. Y quedamos en esta apertura que hay en este ejercicio de transparencia, que a medida que el señor presidente electo vaya conformando su equipo de trabajo y sus posibles ministros de Estado, va a haber reuniones interpartes con las distintas carteras de gobierno para entregar información documental más explicación presencial ante cualquier duda, requerimiento que exista, para que así el equipo de gobierno y el señor presidente electo tengan los mejores elementos para que el día que entren a gobernar el país tomen las decisiones que consideren pertinentes y oportunas. ¿En qué condiciones el presidente Lasso le entrega el país a Daniel Noboa? Un país que, si bien tiene angustiantes problemas en materia de seguridad, producto de esta guerra que se está librando contra el crimen organizado y contra el narcotráfico que se quiere apoderar del Estado, de la sociedad y atentar contra la integridad de la misma y contra la vida de los ecuatorianos, un país que tiene proyectos en marcha, un país que tiene cuentas fiscales en orden, lo cual no significa bonanza, porque hay una crisis económica, son dos cosas totalmente distintas, que actúa con transparencia y, lo más importante, un país que vive en democracia. Parece muy simple para algunos, pero no tanto. Recordemos que ante las varias intentonas de derrocamiento que sufrió este gobierno, el presidente adoptó una solución ante la crisis política. Según los agoreros del desastre, esto iba a ser peor que Calcuta. Aquí iba un poco más una guerra civil en las calles. Bueno, no pasó nada. Se cesó el Congreso, se convocó inmediatamente a elecciones, hubo elecciones en primera vuelta, pese a la tragedia del asesinato de un candidato presidencial. El domingo hubo segunda vuelta y el pueblo eligió a un presidente de la República. Es decir, ante la crisis política, hubo una solución política enmarcada en la Constitución y en la ley. Eso para nosotros también es bastante importante, porque hay un gobierno electo, entrará en funciones y el régimen democrático subsiste. Ahora, usted que ha hablado de la muerte cruzada, los resultados que obtuvimos en estas elecciones son casi calcados que los de 2021. Incluso Guillermo Lasso ganó con un poquito más de margen en las elecciones de 2021. Los correístas han sacado más curules en estas elecciones. ¿Valió la pena la muerte cruzada? ¿Cuál es la diferencia? En duda alguna. Una solución política y constitucional a una crisis política generada por apetitos voraces por el poder. Yo no entro a calificar el tema de las curules o no, porque espero que este Congreso actúe distinto al anterior. Es que ese es el tema que todavía no hemos visto. Eso fue lo que el pueblo ecuatoriano castigó cuando respaldó por el 75 y más % esa decisión. No es cuántas curules tiene cada partido, porque, señores, yo no sé dónde unos por ahí, ahora tirados analistas, han aprendido política, pero los fenómenos políticos no nacen, no se crean con delete. No es que a mí no me gustan esto, entonces mañana ya no hay nada, ya no hay representación, ya no sacan un curul, ya no tienen un solo voto.
No sé en qué PlayStation habrán visto de cierta forma hacer política. Lo que se quiere es cambiar la actitud de los políticos. Y es obvio los intereses que había hasta hace unos meses. Y ahora, reitero, esa es la idea fuerza, hay un presidente electo. Ese no era el plan de los señores hace un tiempo. Cuidado, nos descuidamos, aparecía un Saquicela de presidente de la República. No nos olvidemos a qué estaban jugando esos conspiradores hace unos meses. Ahora, ministro, usted en pocas semanas dejará el gobierno que meses. Ahora, ministro, usted en pocas semanas dejará el gobierno que sus micrófonos. Yo tengo 25 años de servicio público. Hay una innata e intacta vocación por el mismo. Y sería mi deseo poder continuar. Tengo que ver desde dónde puedo servir mejor al pueblo ecuatoriano. Bien, son las 6 de la tarde con 43 minutos. Estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Sigue Jorge Escobar con más preguntas. Gracias, Gabriela. Ministro, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero usted como ministro de Gobierno también tiene una lectura política en torno a lo que ha sucedido este domingo. Y sí quisiera tener su criterio en torno a este segundo fracaso del correísmo, así sea por la mínima diferencia. ¿Esto ha demostrado desgaste o quizás la falta de un cuadro de peso? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo tengo que hablar conceptualmente porque yo represento a todos los ecuatorianos, no una tienda política. Recordemos que el gobierno manifestó una radical imparcialidad al respecto en unas elecciones salvajemente libres, por así decirlo. Es obvio que yo no he optado por una tesis claramente autoritaria. No tengo reproche en decirlo. Ponerme a especular el por qué, hay 10.000 variables. Ya faltan pocas semanas para que regrese en esa faceta de analista y de cientista político que tanto le molesta a algunos y te puedo desarrollar algunas tesis. Por un lado, se acusan, porque todo es culpa del gobierno, que por culpa del gobierno iban a ganar fulano, que no ganó por mucho, que si bajó, subió, más allá que los resultados son más o menos parecidos a los del año 2021. Lo que yo tengo que hacer como ministro de gobierno es celebrar que ese día hubo paz, tranquilidad. Todo el mundo tuvo la oportunidad de votar como a bien tuviere. Es un ejercicio democrático. Saludo que no haya existido ni un solo hecho de violencia política ni criminal. Saludo que no era mucha costumbre que la candidatura derrotada haya llamado y haya concedido lo que se llama el discurso de la concesión propiamente dicho, algo que no estaba muy implementado en la cultura política ecuatoriana, sino, insisto, antes del mundo del WhatsApp. Ya te quiero ver, pues, cómo es que eran los discursos de concesión en los 80, en los 90, solo por ponerlo en caliente. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, una transición ordenada y que el domingo el pueblo ecuatoriano se acostó en paz, pese a todos los designios de los agoreros del desastre, que pasó lo mismo a primera vuelta. Recordemos que inclusive hubo petitorios, algunos legítimos, algunos de buena fe, de suspender las elecciones. ¿Tú sí escuchaste eso? Sí. Las elecciones del 20 de agosto. Pues hicimos un proceso, todo el mundo colaboró, alto nivel de asistencia, poco nivel de ausentismo, lo cual habla muy bien del espíritu democrático del pueblo. Ganadores y derrotados tengan un solo compromiso, la democracia en el Ecuador. Bueno, entonces hablemos del inventario, ministro, porque al final ya estamos a que concluya el gobierno, más allá de que tendrá que definir el CNE. Para muchos hubo dos hechos épicos y que se convirtieron en un hito, ¿no? En la parte de salud, la vacunación masiva en los primeros 100 días del gobierno, y luego en lo político haberse decidido a disolver, a descabezar al Parlamento ante una flagrante institución en un juicio político. Los logros
No, hay muchos más temas, al igual que también muchos errores, porque así es toda obra humana. Solo los autócratas piensan que son perfectos cuando se ven al espejo. Entre los temas positivos, quisiera denominarlos así, tú has mencionado el tema de la vacunación, que ahora la gente se olvida. Parece que era sine qua non, pues de perogrullo, 2 más 2 son 4. Y no era así. Fue bastante difícil, fue un modelo referente en muchísimos países de cómo se lo consiguió con mucho pragmatismo, ¿no? Agradeciendo la colaboración, en este caso inclusive de China, con la donación de vacunas. Hay otros aspectos. El tema que yo sé que para algunos, y principalmente para los populistas, no lo entienden porque quieren es algo más tangible, es una apuesta por el futuro. El tema de la desnutrición crónica infantil, que debe convertirse, se lo dijimos ayer al presidente electo, una política de Estado. Que se puede mejorar, que puede cambiar algunas cosas, pero por supuesto, perfectible. Eso es importante. Quizá después del tema de la lucha contra el analfabetismo, una de las grandes causas que tiene el país, y en lo cual el presidente Lasso, cuando deje el gobierno, ha manifestado que va a dedicar el resto de su vida justamente a defenderlo, a propagarlo, a tratar de ayudar. Ha habido temas importantes que sé que a algunos les molesta, porque no es tema electorero. Por ejemplo, lo que es referente mundial, el canje de deuda por conservación, inédito y por el mayor monto en la historia del mundo. Ayer hubo un premio inclusive sobre eso. Y le digo esto porque me sorprende. Yo entiendo las críticas más que nadie, son saludables en democracia, si no después la gente se la cree. Ayer la narrativa whatsappera dice que este gobierno aumentó la deuda. No, la bajó. Hubiéramos querido bajarla más, por supuesto. No, la bajó. Y ya no aumentarla creo que es bastante en estos países. Y solo por el hecho del cambio de la deuda bajó en un solo toque, como algunos, más de 1.100 billones. Pero resulta ser que eso no existe. Y así te puedo decir más cosas. A mí en lo particular, una de las cosas en estos pocos meses que llevo en el ministerio, que me ha llamado la atención, que he estado presente y me duele no haber estado hoy día en Guayaquil, es, por ejemplo, la inauguración de los centros violetas a lo largo y ancho de todo el país. Centros para atender y ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Yo sé que algunos pensarán que eso no da votos, pero eso es importante, eso es hacer país. Y hay un tema que también lo he trabajado, he ayudado, he supervisado, el tema, por ejemplo, de la vivienda. Se han entregado más de 32.000 soluciones habitacionales con planes especiales, debidamente financiados, bajísimos. Y aparte, 8.000 viviendas gratuitas, 100% subsidiadas. ¿Pero a quiénes? A madres solteras, a madres jefas de hogar, por así decirlo. Hay un tema importante del área social que creo que ahora se comunica mejor, antes no hubo y creó este hoyo, por así decir. Tú alguna vez creo que escuchaste algo, ¿no? Ni una sola obra. No es que faltan obras, no, nada, cero. Esa fue la sentencia que la clase política le dio al gobierno. Y hay muchísimas otras cosas más. Y ojalá, insisto, que ahora con esta solución democrática, el nuevo gobierno pueda seguir haciendo muchísimas cosas más. Usted celebraba la sensatez de Luisa González y quería tomarle la palabra en función de lo que decía también al inicio de esta nueva pregunta que le planteé, que también se cometieron algunos errores. ¿Cuáles fueron las nubes de arena o los chubascos del gobierno? ¿Dónde se equivocó el gobierno no pocas veces, ministro? Sí, por supuesto, y más allá que habrá mucho tiempo para comentarlos, desarrollarlos, no soy yo el que le va a dar todo el trabajo, pero hay que también reconocer, al principio, y yo no estaba como ciudadano, pero preocupado siempre por mi país, de forma proactiva, no como conspirador, no como resentido por falta de teta, ¿ya? Hay que aclarar bien de qué lado estaba. No se comunicó correctamente la gestión del gobierno, y eso creó y aumentó un tema de desconfianza ciudadana. En el manejo parlamentario, por supuesto que hubieron también algunos problemas. No se graficó y se identificó bien quién era la otra parte y cuáles los apetitos voraces que estaban defendiendo. Y ahora que yo estuve ministro, lo tuve que vivir. Por eso yo, que toda la vida consideré que esa figura denominada de disolución parlamentaria y convocatoria anticipada no era lo más dable, era ajena a nuestra Constitución. Fue la solución que tuvimos que tomar. No vamos a votar un segundo más con ese Congreso de la República, inclusive ganando el juicio político que quedará para los análisis históricos, porque no sabremos si habían o no había los votos, porque no se los pintaron, por así decir. Al día lunes la pesadilla continuaba
Y el plan claramente definido y pactado que tenían conllevaba organismo de control fiscal a la cabeza, no solamente el presidente de la República, porque el hambre atrasada que tenían y el apetito por el billete, porque no otra cuestión, adictos por el billete, era bastante complicado. Entonces ya habrá momentos de reflexión, de serenidad para reconocer muchas cosas se pudieron cambiar, otras no, inclusive por falta de tiempo, pero al final de cuentas, uno de los activos que queda es que ante la crisis, la decisión que se tomó fue que haya más democracia, no menos democracia. Estamos con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aquí en Al Borde de la Noche a través de Forever en nuestro dial 92.5 FM. Ya a manera de conclusión, ministro, entonces, ustedes dejan un gobierno con las cuentas fiscales ordenadas, con una política social fortalecida, pero hay cosas que también quedan pendientes, más allá de estos 4.000 y pico de millones de dólares. En materia, por ejemplo, de seguridad. Y bueno, esos son los desafíos. Recordemos que hubo un anticipo de mandato al respecto, y sí, ese fue el precio de la crisis política, y esperemos que el nuevo gobierno los pueda afrontar, y ojalá de mejor manera, y ojalá que tenga éxito. Y como ciudadano me comprometo también a apoyarlo, porque necesitamos una unidad de propósito. No puede ser que el triunfo de uno se construya a través de la destrucción del otro, y esperar y especular y tener cálculos egoístas de ver pasar, supuestamente, ver pasar el cadáver de tu adversario para ver si tú triunfas. No, yo quiero lo mejor para mi país. Por eso le deseo lo mejor al próximo presidente de la República, que esté lleno de sabiduría para tomar las decisiones correctas, para saber privilegiar el interés público, el interés general, saber separar los intereses particulares, y que haya un sendero de desarrollo y de, obviamente, de seguridad para el Ecuador. Sí, lo que le iba a preguntar ya para concluir, ministro, era el tema del IES. Amén de que hubo un valor que se ha cancelado hace poco, lo anunció el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, un poco más de 4.000 millones de dólares, pero el pasivo con el IES es más. Allí queda un saldo. ¿Creen ustedes que igual cumplieron o trataron de cumplir con el IES y que no era una deuda de este gobierno, sino un lastre de más de 15 y hasta 20 años? Lo ha señalado muy bien, Jorge. Este gobierno, y así lo ha reiterado el ministro Rosemena, ha sido el que más ha honrado deudas con el IES, que le pertenece a todos los ciudadanos, a los afiliados, no al gobierno de turno. Y hay una deuda que se arrastra de mucho más atrás, de principios de siglo, pues en la práctica, ¿no? Por citar un ejemplo. Y el gobierno no ha desconocido la deuda. Lo que ha hecho es que está haciendo los esfuerzos para ponerse al día. Lo que me causa a veces gracia y a veces pena es que los que más friegan con este tema son los que volaron el 40% del Estado a la asignación del IES, por ley. Encima eran tan audaces porque eso privilegiaba en la comunicación a los conceptos, que decían que era una ley de justicia laboral. Yo voté en contra, por si acaso, como fui diputado. Entonces, eso es lo que me causa también es escozor, a veces el nivel de audacia que tiene alguno. Este gobierno, por ser responsable inclusive, pudo haber generado errores políticos. Este gobierno fue el que le pagó 2.000 millones de dólares de la deuda del gobierno al Banco Central. De esa plata que tomaron casi de bicicleta, que es lo que llaman expandir el balance, piensan que es un chicle, crear plata artificial. 2.000 millones. Falta todavía mucho más, pero 2.000 millones se pagó este gobierno. Es este gobierno el que ha estado al día con las asignaciones constitucionales y de ley a los gobiernos autónomos descentralizados, y con un cronograma de pago para ponerse al día de las deudas antes de asumir el gobierno, porque lo que se debe es lo de antes, no lo de mayo. Por poner un mayo del 21, por poner un ejemplo. Entonces, esos esfuerzos de orden fiscal tuvieron pues también sus costos políticos, más allá también de que algunas personas, no todas, no ejercen la política racionalmente y caen en el simplismo, me deben todo, no han pagado nada, me deben todo, ni una sola obra, etcétera. Pero con el pasar del tiempo, las aguas van a calmar y se va a sincerar esta situación. Muy bien. Agradecemos la comparecencia del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien ha estado aquí en Al Borde de la Noche a través de Forever. Ministro, gracias por la deferencia. Gracias, Jorge, a ti. Muchas gracias a todos los amigos de Forever. Saludos a todos. Igualmente, un fuerte abrazo. Son las 18 horas.